Gracias, Pati. Mucha atención porque si este fin de año quedaron cositas pendientes, cabos sueltos, placas por recoger y usted dice, quiero empezar el año bien, aquí tenemos todas las recomendaciones legales para que usted lo pueda hacer de la mejor manera y por supuesto muy bien acompañados del abogado y juez de la República, don Froilán Alvarado. Gracias por acompañarnos, Froilán. Buenos días, Un Verónica. placer tenerlo en nuestra feliz casa. año y a todos los televidentes y a todo el personal acá de Repretel. Igualmente, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora, don Froilán, en estos días se hacen grandes filas, principalmente, por ejemplo, la recuperación de las placas del vehículo. ¿Qué pueden hacer esas personas para que este trámite sea lo menos engorroso posible? Bueno, recordemos que a principios de año hay una serie de situaciones que nos comprometen en cuanto al tránsito vehicular, que hay que pagar el marchamo, que hay que tener todo al día, la gente que tiene que hacer RITEVE en enero, que se les olvida porque estuvieron en las fiestas y cuando se acuerdan es el mes 1 y nunca fueron a RITEVE. Y bueno, te pueden eventualmente bajar las placas en un tipo de situación de comprometedora. Recordemos que el COSEBI da muchas facilidades en estos temas. Existe una posibilidad de entrar en línea o puedes ir acá a San José necesariamente a hacer la recuperación. ¿Qué es lo que pasa? Que como existieron vacaciones y hay 2 semanas que obviamente los empleados públicos tienen vacaciones, pues la aglomeración es la primera semana porque se cerró. Entonces, obviamente es muy claro que esta primera semana siempre van a haber filas en el COSEBI. Yo lo que le recomiendo a las personas es que traten en la medida de lo posible de, ojalá los primeros días, hacer el trámite lo más pronto posible, acudir a los medios que el internet le da para que no tenga que hacer tanta fila y, eso sí, tener paciencia. Tener paciencia porque si a usted le quitaron la placa en Limón, se la quitaron en Siquirres, muy probablemente se la van a mandar a San José. Si no la mandaron a San José y usted hizo el trámite, ellos tienen que avisar al lugar donde está su placa para que se la devuelvan, pero eso no es de un día para otro. Entonces, lo esencial es conocer el trámite interno, ojalá a través del internet, a sacar las citas respectivas y una vez que a usted le dan la cita no faltar, porque si usted falta, ahí es donde empieza el atraso, donde empieza la acumulación y entender que esta semana en cualquier oficina pública va a haber fila, ¿no? Un poquito de paciencia. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que por A o por B están impugnando en este momento justamente ese parte porque no están de acuerdo con lo que el oficial en su momento les dijo y no saben, ¿verdad?, cómo va a terminar este asunto, cómo proceder de la mejor manera? Vea, en esto de los partes hay que tener claros 2 cosas. Uno, que están los partes a veces por infracción, le dice que te hace un tráfico y está el de la colisión, ¿verdad? Que es otra cosa. Entonces, cuando es parte de infracción, que estás mal parqueado, que no tienes las luces, el exceso de velocidad. El COSEBI tiene una página de internet donde vos podés hacer la apelación. No es una apelación que sea muy formal, para que me entiendan en casita, no es una apelación que usted tiene que desarrollar y poner, no, simplemente hace una explicación por qué usted está apelando el parte, qué es lo que no le parece, puede ofrecer prueba, puede ofrecer testigos y lo importante es que lo haga en el plazo que establece la ley, que son 8 días. Entonces, el problema, repito, es que recordemos que estábamos en un cierre colectivo. Entonces, si a usted le hicieron el parte el 29 de diciembre, que no es un día hábil, ¿verdad?, porque están en vacaciones ellos, es a partir de que abren, que sería el lunes recién pasado, que empieza a correr ese plazo. Pero usted lo puede hacer por internet, no hay ningún problema. Si usted lo hace por internet, que es muy sencillo, ahí le van diciendo los plazos, se ahorra esto que estamos hablando, de tener que ir a la institución y hacer esa gran fila. Y por internet tiene que es lo más importante, señalar un lugar para recibir notificaciones. Entonces usted pone un correo electrónico, pone un fax y ahí le van a avisar cuándo va a ir usted frente al oficial de tránsito que le hizo el parte para dirimir si ese parte es válido o no. Ok, perfecto. Ahora, salario escolar. En estas fechas muchos los están esperando, pero realmente, ¿quién tiene derecho al salario escolar? Bueno, el salario escolar, recordemos que a veces la gente se equivoca un poquito porque cree que es un plus o que se lo regalan o una cuestión por así. El salario escolar es un ahorro que se hace al final de cuentas o una especie de ahorro que se hace al final de cuentas durante todo el año que te lo regresan precisamente para la época escolar. Es un rebajo que se le hace al salario. Entonces, en el caso de los empleados públicos, por ejemplo, hay un porcentaje que se le baja periódicamente, mensualmente. En el caso de los empleados privados, si quieren obtener el salario escolar, debería pactarse en el contrato para que a usted le hagan esos rebajos y le regresen eso. Entonces, mucha gente dice que a mí no me dan salario escolar, solo a los empleados públicos. Pero claro, es que a los empleados públicos les hacen el rebajo respectivo. No es que el gobierno dice, no es un segundo aguinaldo, por ejemplo, porque a veces la gente se equivoca. Y aquí es muy importante, Vero, atender otra cosa, que el monto de pensión alimentaria
y el monto de aguinaldo normalmente son parecidos o son el mismo, pero el monto de salario escolar es diferente, porque recordemos que nosotros llamamos salario escolar, pero para efectos de pensión alimentaria son gastos escolares o son gastos de entrada a clases. Claro. Y entonces tiene que haber una liquidación, hay que presentar las facturas, cuánto es que gasta, cuánto ocupa en zapatos, en la matrícula, en la comida, en el uniforme. No es que deme de 300.000, 400.000, no. Tiene que haber una justificación, porque si no, tendríamos salarios escolares de 1.000.000 de colones con personas que dan 300.000 de pensión. Entonces hay que hacer un balance, ¿verdad? Y muy importante, los gastos extraordinarios o los gastos escolares, los gastos de entrada a clases son compartidos, ¿verdad? Okay. Del papá y de la mamá. Exacto. Ahora, ese trabajador que no previó este tema del salario escolar, que además tiene que pagar pensión, ¿cómo, verdad, se organiza y más en estas fechas para que no termine en la cárcel? Porque lastimosamente puede llegar a ocurrir eso. Vea, recordemos que en el caso de las pensiones hay una situación que es complicada y que es lo que el país todavía se debate, ¿no? Si estamos en la cuesta de enero y que es muy complicado. Usted paga el aguinaldo, paga la pensión de diciembre, paga la pensión de enero y tiene hasta la segunda quincena de este mes para cancelar ese gasto extraordinario o ese gasto escolar o ese gasto de entrada a clases. A veces le dan un chancecito más a febrero, pero normalmente ya usted al 30 de enero va a tener que haber cancelado ese salario escolar. Las personas que tienen ese salario escolar en el servicio público, pues no tienen tanto problema porque nada más lo sacan o lo depositan o se lo rebajan automáticamente. Claro, el problema está en las personas que lo hacen de manera privada o que trabajan en lo privado. El consejo acá es prevenir, hacer un ahorro voluntario en el mismo trabajo, en una asociación, en una cooperativa, en un banco. ¿Para qué? Para que cuando le llegue ese pago, usted no tenga que hacer un doble pago también en enero. Porque muchas personas que yo conozco, y este es un tema nacional, me dicen, vea, licenciado, es que yo pago 4 veces en 2 meses. Claro, aguinaldo, diciembre, enero y gastos. Pensión, pero recordemos que tenemos el interés superior del menor que está por encima inclusive de la Constitución. Entonces, el menor de edad requiere esos gastos, es necesario, es un derecho humano para él y hay que dárselo. Entonces, tenemos que ser previsores de eso y hacer el ahorro respectivo si no trabajamos en un empleo donde nos otorguen esa posibilidad. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si tal vez yo no tengo ese dinero, pero sí puedo llegar y decir, bueno, yo compro o yo veo cómo consigo los útiles, los uniformes, los zapatos de mi chiquito, la mochila o el bulto? ¿Podría eso contar como, Vea, le voy a decir algo. Aporte? Yo creo que el problema en Costa Rica pasa, y eso lo vemos los que trabajamos en el Poder Judicial, que todo lo llevamos a la corte. Todo es tribunales, todo es pleito, todo es ir a pelear y ver cómo peleo yo con el otro. A veces es más un desgaste personal que una necesidad realmente familiar. Yo converso con la persona a la que yo le doy la pensión. Si usted y yo somos casados, yo hablo con usted y digo, mira, Verónica, a mí no me dan el salario como me lo darían como un empleado público, entonces vamos y compremos juntos. O dígame cuánto ocupa, o yo le voy a dar el bulto, la matrícula, es decir, lo que llamaríamos pagarlo en especie, ¿verdad? Y llegar y decir, bueno, ¿qué es lo que la gente entiende pagar en especie? Bueno, yo llego y le compro un uniforme, le compro los zapatos, el bultito, las meriendas, etc. Hay muchas formas de solucionar. Pero ¿qué es lo que sucede? Que uno también tiene que ponerse las pilas y hablar con esa persona y decirle, mira, tal vez yo no tengo el dinero, pero sí tengo la posibilidad de ir a comprarlo, lo puedo ir a sacar a crédito, qué sé yo, lo saco a tasa cero en algún lado, etcétera. Pero no dejar de cumplir. Eso es muy importante. Pero entonces sí existe esa negociación. Claro, pero tendría que hacerlo con la otra persona. Canal. Claro que sí, sería una solución. Ahora, reiteremos el tema de las fechas, porque también, ¿verdad? Empieza a asistir en coges que ya estamos a tal fecha y usted no me ha pagado. ¿Cuál es la fecha que tiene esta persona, digamos, o el tiempo límite para poder dar ese aporte que corresponde en el salario escolar? Recordemos que en materia de salario escolar y de pensión en general pasa lo siguiente, porque a veces la gente le pregunta a uno, en el momento en que a usted le notifican que usted tiene una pensión, en ese momento tiene que depositar. Precisamente. ¿Por qué? Claro, porque nosotros en materia de pensiones alimentarias, cuando hacemos una resolución y le decimos, bueno, Verónica, usted tiene que pagar 100.000 de pensión, ese pago es por adelantado. Si usted cree que va a pagar enero, febrero, en realidad va a pagar febrero, marzo. Entonces ya usted debe la pensión en el momento en que le están notificando. Después de la notificación, claro. Entonces la gente le dice, bueno, ¿cuándo tengo que ir yo a pagar? Cuando me avisen, cuando me digan, no, apenas le llegue, vaya con el número de expediente, averigüe y entre al banco, al BCR y haga la cancelación. En el caso del salario escolar, en la resolución normalmente se le indica que tiene hasta la segunda quincena
de enero para pagar, o el último día de esa quincena, que sería este fin. No sé si usted recuerda que nosotros antes entrábamos en marzo a la escuela, Sí, ¿verdad? sí, Por allá. teníamos mucho tiempo. Pero sí. después la última semana de febrero, después la segunda. Ahora usted lo ve y las escuelas normalmente ya entran la primera semana de febrero. Entonces, ese sería el plazo. En algunas ocasiones, y por circunstancias que estamos hablando, de que las partes lo conversan, pues se le da un plazo extraordinario de 5 o 10 días en febrero para que lo cancelen. Pero normalmente es la segunda quincena de enero. Ok, esa es entonces por ley lo que está establecido. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Y es un panorama distinto. Me endeudé, vino diciembre, yo dije, bueno, llegó el momento de aprovechar esa platita extra, pero lo reciben en enero y le dicen recorte de personal, se queda sin trabajo y con la deuda encima. ¿Cómo se protege un trabajador ante esta situación? O un desempleado en este caso. Bueno, aquí hay que separar dos cositas. Recordemos que si a mí me despiden, me deberían hacer una liquidación, yo tengo derecho a que me paguen las prestaciones, me tienen que dar una carta de despido donde me indiquen claramente cuáles son los motivos por los cuales me están despidiendo, si no el despido es injustificado. Y en caso de que no me paguen, yo puedo ir al Ministerio de Trabajo y hacer las gestiones o a los tribunales de justicia ordinarios laborales. Pero supongamos que lo despidieron y que le van a dar, el patrón tiene un plazo para pagar, entonces no tengo plata. Esas deudas que yo contraje, evidentemente si fue un préstamo, tuve que haber firmado algo, si fue un préstamo sencillo, pues ya yo debo al día siguiente, hay que ver la fecha de vencimiento de esa deuda. Supongamos que es una deuda inmediata, que yo le pedí a usted 300.000 para irme de vacaciones y me fui y vine y ya no tengo trabajo. Bueno, ese tipo de situaciones pasa mucho, ¿no? En enero. En el momento en que usted cayó en mora, y para que me entiendan en casa, en el momento en que usted ya no tiene plazo, la otra persona le puede cobrar. Lo que no puede hacer, que lo hablamos en programas anteriores, es estarlo llamando y decirle, mire, ya yo le voy a ir a quitar la casa, le voy a ir a rematar el carro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso solo lo puede ordenar un juez. Entonces, hay deudas que son judiciales, en donde usted presenta un pagaré, un cheque, una letra de cambio, una factura que usted no pagó, y eso lleva a un cobro judicial. Pero esas deudas de mano a mano, esas son las más peligrosas. Porque en el momento en que usted me da mis 300.000 colones y yo le digo, yo se los pago ahora la primera semana de enero, ya ahí existe esa deuda. Y yo debería cancelarla de una vez. Ahora, la pregunta sería también al revés. ¿Cómo hace ese que prestó así de boca a boca para cobrar? Bueno, eso también se puede cobrar. Puede llamar a una comisión anticipada, por ejemplo, y le hace reconocer a esa persona que existe esa deuda y después se la cobra. Es decir, usted va a tener que pagarla. Lo que no quiere decir que va a ser inmediatamente. Ahí volvemos a lo mismo, tiene que haber una previsión, sería bueno hablar con su acreedor, explicarle un poquito, mira, a mí me despidieron, llevarle la carta de despido, supuestamente me van a pagar el 30 de enero las prestaciones y ese día yo le hago una cancelación. Pero tiene que haber un compromiso, porque a veces la gente hace arreglos de pago y ahí se quedan los arreglos de pago. Y ese es el problema, que aparte de la deuda que te van a cobrar el arreglo de pago. Entonces, si usted al principio iba a deber 1.200.000, ahora va a pagar 2 millones. Y si a eso le sumamos, que usted lo han visto todos en casa y los que leen los periódicos, que existe un problema en cuanto a que hay intereses carísimos, altísimos. Sí. Y yo he visto intereses donde a la gente le cobran el 90, el 80, el 70%. Entonces, hay que tener mucho cuidado, la gente se emociona mucho, quiere ir a pasear, pero vivimos ahorita una situación complicada económicamente en el país y hay que tener esa previsión. Muy bien, muchísimas gracias por las recomendaciones. Con Como todo siempre, gusto, un gusto tenerlo Verónica, acá en nuestra gracias. casa, don Froilán. Gracias.